Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora, Busco en ti Radio, donde estás no es el final. Hoy es martes 27 de julio del 2021. Bueno, continuando con la programación para nuestro martes, para este día, pues a esta hora tenemos en nuestro segmento Gobierno Bíblico, Gobierno Civil Bíblico. El doctor Ricardo Molina en el día de hoy, pues él no nos acompaña, pero pues, tiene un gran invitado y presentador a la misma vez. Es Esteban Huertas, nos estará hoy dando la enseñanza, la de este martes, la de Gobierno Bíblico. Así es que, Esteban, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas tardes a todos los oyentes. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Y el día de hoy, pues, tenemos varios temas interesantes que relacionados con el tema de gobierno. Ustedes, como bien lo saben, pues, ya hemos tratado algún tema editorial también relacionado con el tema de gobierno. Y hoy también vamos a abordar algunos textos históricos que nos pueden ampliar un poco más la información en cuanto a ese concepto. Ok, bueno, iniciemos entonces, Esteban, el día de hoy. Ok, gracias, Jorge. Bueno, como estuvimos viendo anteriormente, en el tema de vuelta a las cadenas, le estuvimos presentando un texto escrito por William Federer, en el que podíamos ver y revisar casi 6.000 años de historia en búsqueda del control gubernamental. Y yo quisiera iniciar especialmente con este texto, porque empieza de una manera muy particular. Bueno, aquí vamos a tratar temas de historia, pues vamos a remontarnos a la época griega también. Vamos a revisar algunos aspectos de filosofías griegas que de una u otra manera también impactaron a Occidente, de muchas maneras, que tal vez están incorporadas, están impregnadas en nuestra sociedad, pero pues no las hemos identificado claramente. Entonces, quisiera iniciar con una historia por la que el autor inicia este texto, que me parece muy particular y dice lo siguiente, tal vez algunos ya la hayan oído. Dice lo siguiente, esta es una historia del señor J.R. Tolkien, quien escribe la novela del Señor de los Anillos. Inicia de la siguiente manera, recuerda siempre, Frodo, que el anillo está tratando de volver a su dueño y desea ser hallado. Es el autor J.R. Tolkien, en su éxito editorial El Señor de los Anillos, escribió sobre el impulso irresistible del poder a concentrarse en manos de Lord Sauron. Un anillo para gobernarlos a todos, dice acá. Un anillo para hallarlos. Y un anillo para traerlos a todos. Y en tinieblas atarlos. Imagínense ustedes. Pues en este relato, que es un relato muy antiguo, es muy parecido a uno que expuso el filósofo griego Platón en la República en el año 380 a.C. Este escrito se llamó El Anillo de Geix, relatado por este mismo filósofo, en el que un pastor lidia llamado Geix descubre una cueva en los campos y a explorarla divisa un anillo en el dedo de un antiguo rey que había sido enterrado allí. Cuando se pone el anillo descubre que le permite hacerse invisible. Sin embargo, también lo impulsa a un comportamiento inmoral despiadado. Se introduce en el palacio del rey, seduce a la reina, mata al rey y usurpa el trono. El Señor de los Anillos de Tolkien y el Anillo de Gates son metáforas de impulso magnético invisible, del poder a estar concentrado en manos de un individuo, que inevitablemente se corrompe por él. Cita el británico Grayton del año 1887, el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Hoy quiero recomendar nuevamente este libro y muchos otros más, porque realmente queremos que Colombia sea una nación que lea, un pueblo que lee, como lo leíamos en este estudio de educación providencial en los libros rojos, que es el fundamento de la educación providencial americana. Un pueblo que lee es un pueblo que piensa. Y un pueblo que piensa
realmente se convierte en un gran pueblo. Entonces echemos un vistazo a estas ideas que pareciera que fueran de ficción, pero realmente no se alejan tanto de la realidad hoy en día. Miren la carátula ahí, ¿sí? Y el establecimiento de un nuevo orden mundial, ¿sí? Y los diferentes gobiernos, bajo el nombre de repúblicas y democracias y demás, están siendo gobiernos autoritarios, gobiernos tiránicos, oligarquías, eh, aristocracias y demás. Y para eso también quiero citar algo que dijo el filósofo Platón en su obra La República, 380 a.C. Dice, el poder del Estado monárquico fue defendido por el filósofo griego Platón, luego de presenciar la caótica democracia en Atenas. Platón describió la sociedad ideal como un cuerpo en el que el abdomen era la clase trabajadora, con almas de hierro y de bronce, y el pecho y los brazos eran la clase militar, con almas de plata, y la cabeza era un rey filósofo con un alma de oro. Entonces imagínese usted esta idea de monarquía, que hoy la estamos viendo cómo se está imponiendo nuevamente en muchos de los estados. Definamos algo. ¿Qué es lo que es la aristocracia? Dice lo siguiente, un gobierno por los mejores, los más capaces y exitosos propietarios de bienes y empresarios experimentados. Mire lo que es la timocracia, personas vanas que codician la honra, adulación pública y fama, son atraídas al liderazgo y tentadas a usar sus puestos para su propio beneficio. La famosa oligarquía. ¿Qué dice este libro acerca de eso? El gobierno por unos pocos. Una camarilla que está en liderazgo a causa de vínculos familiares hereditarios. Nobleza o por ser líderes militares. No necesariamente están capacitados para gobernar. Se desarrolla una división entre ricos y pobres, que hace que los plebeyos pobres se dediquen a mendigar a los ricos, o se conviertan en delincuentes y les roben. Los ricos luchan por proteger sus riquezas y se vuelven defensivos. Ahora fíjese usted lo que es la democracia, según este texto. Al aumentar la diferencia socioeconómica, la clase media desaparece. Surgen tensiones para hacer que los oligarcas inexpertos sean derrocados y a los plebeyos pobres se concedan más derechos y libertades en una democracia. Los plebeyos, no acostumbrados al liderazgo, se tornan ebrios de poder, ceden al egoísmo, votan por gastar los fondos públicos y reina la confusión. Definitivamente la democracia no es el sistema de gobierno correcto, pues es la tiranía del 51%. Y por último tenemos lo que es la tiranía, el gobierno de uno, el tirano. Los plebeyos tienen libertad democrática sin restricciones morales. Y el resultado es el caos. Es el caos, señor. La sociedad se divide en tres clases socioeconómicas, la clase dominante, las élites y los plebeyos pobres. Los conflictos entre la clase dominante y las élites hacen que los plebeyos más pobres busquen a alguien que les proteja sus intereses. Encuentran a un demagogo llamativo y lo invisten de todo su poder con la esperanza de que sea un campeón contra las demás clases. Entonces, una pequeña definición de cada una de estas formas de gobierno, pero que en efecto son ideas que trascendieron desde Grecia hasta nuestros días. Es importante poder identificar cada una de ellas y habla mucho más acerca de ese tema. Me gustaría ahondar un poco más en las ideas de Platón, que como lo expone en el libro Supuestos y estilos de vida, un libro que le recomiendo bastante en temas de cosmovisión, en temas de pensamiento. Dice lo siguiente, el problema de dualismo de Platón. Para poder entender los efectos negativos del largo alcance del dualismo occidental, debemos antes reconocer las partes verdaderas de la mentira. En efecto, hay puntos de acuerdo entre la filosofía de Platón y el texto bíblico. Es que para eso tenemos que ver
que las mentiras más eficaces son las que más se acercan a la verdad. Y si algo podemos ver es que actualmente estamos rodeados e inundados de mentira por doquier. Y las que más son eficaces son aquellas que se asemejan, que se acercan más a la verdad. Pero es importante poder identificarlas. Son aquellas sutilezas de las cuales la Biblia habla. En primer lugar, tanto la filosofía de Platón como la Biblia distinguen lo temporal de lo eterno. Las cosas eternas no sufren en efecto, el desgaste por el tiempo. ¿Sí? Las cosas temporales, pues simplemente son temporales y no duran para siempre. Ya se trate de un carro o cualquier cosa que usted tenga allí, que sea perecedera, en cuestión de tiempo se va a desgastar, ¿sí? Tanto su automóvil como sus electrodomésticos y demás van a sufrir un desgaste natural por una ley que opera, una ley que en la física la llaman la entropía. Van a sufrir un desgaste, pero no por eso en este momento dejan de ser valiosas. En este momento, lo físico, tanto lo espiritual como lo físico, es importante. Y es importante entender tanto los temas de gobierno, como los temas de familia, como los temas de medios de comunicación, como los temas de las artes, y no dejarlos simplemente a la deriva, sino que son temas importantes para nuestra actualidad. Entonces, esas ideas griegas realmente se asemejan mucho a lo que es la filosofía bíblica hebrea. Pero ¿cómo identificar yo estas sutilezas? Pues realmente por eso los invitamos a que ustedes lean, ustedes investiguen, ¿sí? Los textos para que se acerquen mucho más al conocimiento. Entonces, en segundo lugar, tanto Platón como los profetas entendieron que uno no se puede llevar la vida consigo y es insensatez intentar vivir como si se pudiera. Es decir, si no trajimos nada a este mundo, pues no nos podremos llevar nada. Pero la obsesión con el mundo de las cosas materiales, acumulando tesoros en la tierra, realmente hicieron del hombre un hombre que no se sacia con absolutamente nada y quiere cada vez llenarse y llenarse más y perdieron realmente la proporción entre lo que es lo espiritual y lo que es físico. Y de una manera vivieron vidas enteras tratando de conseguir lo que no necesitaban y murieron totalmente infelices, dándose cuenta al final que lo que hicieron fue en vano. Pero realmente la Biblia propone algo diferente porque es una proporción, algo tan importante como lo es lo espiritual, pero algo tan importante como lo es el mundo físico. Entonces, porque esos temas de gobierno nos tienen que competir a todos, nos competen a todos, porque realmente son importantes de atender y debemos atenderlo. Dice, pero aunque haya una distinción entre lo temporal y lo eterno, así como entre lo físico y lo espiritual, la Biblia no enseña que el mundo físico temporal sea inferior o tenga menos valor intrínseco. Al contrario, Dios declara que la creación física es intrínsecamente buena, aún en su estado caído, aún como está en este momento. Es decir, cuando vemos tanta problemática, tanta injusticia, y el tema de la naturaleza como tal caída, aún sigue siendo de valor, ¿sí? Tiene un valor eh, intrínseco, dice acá, es algo supremamente valioso para Dios. Entonces, demanda que sus ciudadanos, de que su población se apropie de estos principios y trabaje hacia el mejoramiento, hacia el bienestar, hacia la construcción realmente de un Estado justo, que realmente impere la justicia y no la injusticia. Dice, pues aún después de esta caída hay un propósito para esta nación. Es decir, que esto no ha sido descartado, sino que hay un propósito por el cual Dios está trabajando, preparando personas, capacitando líderes, enseñando, no solo en temas de gobierno, sino de muchas otras cosas más en cuanto a la ciencia, a la invención, y nuevamente trayendo la creatividad a sus pobladores. Además, aunque la Biblia distingue entre el mundo físico y lo espiritual, no enseña que el mundo físico sea menos real o menos importante que el espiritual, sino todo lo contrario, tanto lo visible como lo invisible, el físico como lo espiritual, son de Dios. Y el hacedor es el sostenedor de todo. Entonces, me parece muy interesante como lo plantea aquí Oberman en su libro Supuestos
y estilos de vida. Aquí se los enseño para que ustedes lo tengan en cuenta, porque realmente es un libro que te lleva a pensar un poco más allá acerca de lo que está sucediendo ahora y de cómo interpretar realmente correctamente lo que está sucediendo ahora. Entonces, qué importancia de los libros, ¿verdad? Que podamos volver nuevamente a consultarlos. Estos simplemente son extractos de gobierno. Realmente aquí no está la verdad absoluta. Nosotros tenemos como base la Biblia, que es nuestra única fuente de conocimiento absoluta. Y estos libros que vendemos simplemente son pequeños evidencias o pequeños tratados y extractos de gobierno que vienen de allí, de este libro base. Entonces, qué bueno que podamos revisarlos a cada uno de ellos. Yo quiero presentarles en este tiempo que me queda algunos otros más que nos pueden llevar a pensar un poco más claro la idea de gobierno. Hay un libro que se llama Los principios claves del gobierno civil bíblico. Es este libro pequeñito que ustedes ven acá. Ya no se consigue tan fácilmente, pero es un libro muy valioso que quisiera recomendarles el día de hoy. Lo escribe Roberto Fuguet y empieza de la siguiente manera. También viene muy al punto de lo que estamos hablando, la introducción de este libro. Y dice la ciencia política, bueno, con la política como una ciencia, ¿no? Y lo característico de la ciencia es porque es exacto, ¿no? Y si no, pues no sería ciencia. La ciencia política es parte de una cosmovisión. Es decir, ¿qué es cosmovisión? Pues la visión del orden de algo. La ciencia política, como todo campo de estudio, debe tener un fundamento filosófico subyacente para proveer un entendimiento de la naturaleza y de la realidad metafísica. Es decir, si el gobierno civil es una institución divina, es una constituyente de la nación, pues no solo es de tema de carácter natural o físico, sino que realmente tiene una filosofía. Realmente hay un espíritu de, como decía Montesquieu, es un espíritu de las leyes allí, detrás de todo esto. ¿Sí? No debe ser algo simplemente de carácter físico. Así que hay una realidad, ¿no? Hay algo allí detrás. Dice la teoría del conocimiento, o sea, la epistemología y la ética. En otras palabras, la ciencia política no se erige aislada de todo esto, forma parte de una cosmovisión. Una cosmovisión es una red de nociones y presuposiciones básicas por la cual, consciente o inconscientemente, colocamos o ajustamos todo lo que creemos y por lo cual interpretamos y juzgamos la realidad. En última instancia, existen solamente dos cosmovisiones básicas. No nos compliquemos tanto, simplemente son dos: la cristiana y la no cristiana. Si no, pues pueden ir y revisar los textos, pueden revisar la historia y a ver si se encuentra alguna otra más. Pero realmente esto solo radica en dos cosmovisiones básicas: la que es cristiana y la que no lo es. Estas cosmovisiones proveen el marco por el cual las personas determinan la naturaleza del hombre, los derechos, ¿sí? Y las obligaciones del hombre, la naturaleza del bien y del mal, la ley y la justicia, y las funciones legítimas de lo que es el gobierno civil. En este pequeño libro estaré presentando esta cosmovisión cristiana. Realmente esto no es un tema que se improvise. Realmente esto es un tema que ya tiene unos principios establecidos. Ya tenemos un principio para cada cosa. Para la rama y el poder legislativo, para la rama y el poder ejecutivo, y sobre todo para la rama y el poder judicial. Y tanto nuestra nación se ha visto afectada por temas de justicia, que creo que es una de las problemáticas más grandes que tiene nuestra nación. Pues, ¿por qué no ir y consultar los libros para ver realmente cuál es la idea de Dios para esto? Hay una idea muy clara y hay algo y son tratados prácticos, es decir, para nuestro diario vivir. Tú lo lees e inmediatamente lo aplicas. A nivel individual, en tu familia y luego en tu gobierno local, ¿sí? Y luego en toda la nación, obviamente. Este libro me parece muy acorde. Es un libro muy profundo, muy bonito. Yo te lo recomiendo allí. Se llama Principios Claves del Gobierno Civil
bíblico. Y ahora quisiera hablar de algo más. Dice, para el año 1651, el señor Thomas Hobbes publica el Leviatán. Fíjense el poder de la literatura, de los registros escritos. Es el libro más conocido del filósofo político inglés Thomas Hobbes. Como su nombre lo indica, esto viene y hace referencia a que de aquel monstruo bíblico, el Leviatán. Yo creo que ustedes han escuchado acerca de él, con un poder descomunal. No hay tan osado que lo despierte de su gran naturaleza y temor. Es fuerte, ¿sí? Es como algo invencible. De su grandeza tienen temor los fuertes, incluso los más fuertes de la tierra le temen al Leviatán. Y no hay sobre la tierra quien se le parezca, animal hecho exento de temor. ¿Sí? Menosprecia toda cosa alta y es rey sobre todos los soberbios, dice acá. La obra de Hobbes es marcadamente algo con una esencia materialista. Puede entenderse como una justificación de un estado absoluto. Mire cómo está presentando este señor al Estado como algo que es invencible, como algo que no se puede vencer, sino que es naturalmente poderoso sobre cualquier cosa. A la vez es como la proposición teórica del contrato social y establece una doctrina de derecho moderno como base de las sociedades y de los gobiernos legítimos. En esta primera parte, Hobbes comienza por el estudio del hombre en sí mismo para poder, a partir de ahí, estudiarlo en sociedad y analiza el conocimiento humano cuyo origen fundamenta en la experiencia. Se forma por la repetición de hechos que se irán almacenando en la memoria, por lo que son fuentes de sanciones que permiten la producción de imágenes memorizadas. Dice, los recuerdos son utilizados en estas combinaciones mentales y posibilitan al hombre simular los acontecimientos futuros y adquirir, por lo tanto, una indispensable prudencia. El hombre actuará según su experiencia, mediante la cual tratará de evitar los resultados indeseados que ha sufrido en momentos anteriores. El elemento fundamental que hará que este proceso sea mucho más rápido es la palabra, ya que permite el tránsito de lo mental a lo verbal, del oral a lo escrito, razón por la cual favorece la emergencia de la verdad. Podemos ver aquí el absolutismo, el estado absoluto. Y mire qué tanto daño hizo esto en el siglo XVI. Esto hizo un daño grandísimo, pero obviamente Dios no se iba a quedar allí quieto. Yo ya les voy a presentar qué fue lo que contrarrestó este tipo de ideas. Pero antes, quiero presentarles, ahí muy cerca, ¿sí? En 1680, ¿sí? Otra idea diferente que nace del señor Robert Filmer. En 1680 se publica el Patriarca. El Patriarca como el poder natural de los reyes, o sí, el poder divino de los reyes. Es un libro de filosofía también, publicado en este tiempo, casi 30 años después de la muerte del autor, que defiende el derecho divino de los reyes sobre la base de qué autoridad de todos los estados modernos deriva de los patriarcas bíblicos. Mire de dónde viene esta idea. A quienes se veían como los legítimos herederos de Adán. El derecho divino de los reyes es una enfermedad, realmente, una enfermedad que ha trascendido hasta nuestros días, y de los cuales no solo muchos líderes espirituales, religiosos se han enfermado, sino en muchas familias, en muchos estados, muchas localidades. Esto es algo que realmente ha perjudicado a nivel continental, diría yo. Es una enfermedad bastante común, de lo cual únicamente se ven los síntomas, pero nunca se ha identificado cuál es la verdadera causa de esta enfermedad. Dice que la intención de este libro es tratar el problema de la justificación por el poder soberano. La predisposición monárquica de Filmer está basada en la idea de que Dios gobierna el universo al modo monárquico, fíjese usted, y que esta forma de gobierno es igualmente la mejor para la humanidad, o sea, no hay otra. Es decir, que tú como individuo naces siendo hijo de alguien, ¿sí?
siempre. O sea, tú no puedes decidir si nacer de otra forma, sino tú naturalmente naces siendo hijo y sometido al poder absoluto de tus padres. Y entonces ellos dicen, según este tratado, o este ensayo más bien, porque esto no es un tratado, sino un ensayo, eh, que asimismo toda la sociedad nace sometida al Estado, y el Estado es su padre. Y obviamente el padre pues nunca va a querer actuar en contra de sus hijos, ¿sí? Sino el padre siempre, ellos lo dicen, ¿no? El padre siempre vela por la seguridad de sus hijos. Entonces todo lo que hace el Estado es legítimo, porque el Estado es tu padre, ¿cierto? Entonces, si vemos al Estado como un padre, pues entonces vamos a ser mucho más permisivos con lo que el Estado quiere hacer. Pero realmente no podemos justificar el abuso. Realmente no podemos ver al Estado como nuestro padre. Esto es una idea bastante distorsionada de lo que es realmente el gobierno que Dios plantea, el gobierno civil. Dice, hay pues para Filmer un derecho natural por excelencia, la autoridad paterna. Es decir, él dice que tú naces 100% sometido al Estado. Es decir, que tú no naces en una condición de libertad, sino tú naces 100% sometido al Estado y vives para él. Esto es lo que dicen estos hombres. O sea, es una autoridad paterna, imagínate. Conservándose esta en el poder soberano de todos los estados. ¿Qué derechos tienen entonces los súbditos? No tienen otro derecho que subordinarse incondicionalmente al poder del príncipe. No cabe otro derecho político sino aquel que no infrinja el poder natural y paternal del monarca. Bueno, como les decía, pues Dios no se va a quedar quieto, ¿no? Y realmente esta distorsión o esta idea que se impuso en este siglo, realmente simplemente fue una distorsión de la obra que Dios ya estaba levantando por medio de el señor John Locke. Entonces, aquí les presento el segundo tratado de gobierno civil de John Locke. Ya se estaba fabricando, ya se estaba cociendo esta idea de un extracto de gobierno civil a partir de la Biblia. Cuando estos señores quisieron, de una u otra forma, imponer otras ideas o tratar de contrarrestar esto, pues vemos que el origen del mal no es más que aquel que se opone a la verdad. Ese es el origen del mal, aquel que contradice lo que es verdadero. No lo que es bueno y malo, sino lo que es realmente verdadero. Ese es el origen del mal. Entonces, para cada cosa buena siempre va a haber una distorsión. Alguien, el enemigo siempre va a querer venir y distorsionar la idea. Y esto fue lo que pasó con este segundo tratado. Por eso empecé con el Leviatán y con el Patriarca, para que ustedes vieran el opuesto, y vieran la otra orilla de esto. Segundo tratado de gobierno civil, realmente es una joya. Este libro es de un valor incalculable y ha causado un efecto muy grande en las diferentes naciones y a través de la historia. Oye, para este siglo queremos revivirlo, queremos enseñarlo y nos hemos tomado la tarea de ir, ¿sí?, a los diferentes departamentos de Colombia y poder enseñarlo, distribuirlo y enseñarlo. Es un libro que es necesario que la nación lo conozca, que las familias lo adopten para sí y que puedan, a partir de los individuos, ¿sí?, poder ejercer la autoridad. Primero, su autogobierno cristiano. Y para así poder gobernar bien sus familias, dictar leyes justas, ejecutarlas obviamente, ¿sí? Que haya justicia y no injusticia en los hogares. Y esto empieza a partir de entender cuál es la idea correcta de gobierno para nosotros. Así que este extracto de gobierno, el segundo tratado de gobierno civil de John Locke, es uno de los recomendados del día de hoy. Y quiero para eso abordar uno de sus capítulos, ¿sí? Uno de sus capítulos, en el capítulo 9, acá hay temas bastante polémicos, digámoslo así. Son temas polémicos, son temas difíciles de tratar, pero que no están alejados del principio bíblico. Realmente no es para nada improvisado, realmente la historia nos muestra
cuál es el origen, cuál es el alcance y cuál es el fin legítimo del gobierno. ¿Sí? Hay un principio para esto, o sea que no es algo que en efecto se improvise, sino que realmente debemos consultar cuál es el principio, cuál es el tratado para esto. Y en su capítulo 9 dice de los fines de la sociedad política y del gobierno. Trata tres aspectos muy importantes que quisiera abordar con ustedes en este momento. Y uno es, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el fin o el alcance del gobierno civil? ¿Para qué fue hecho? ¿Para qué fue diseñado? ¿Realmente fue diseñado para asistirnos? ¿Sí? ¿Para alimentarnos como tal? ¿Realmente fue diseñado para educarnos? ¿Sí? Pues no, déjeme decirle que no. El gobierno civil nunca fue diseñado para esas cosas. Ni para viviendas de interés social, ni para subsidios de ningún tipo, ni para nada de esas cosas. El gobierno civil tiene un fin, tiene un objetivo muy claro. Y para poder tratar este tema es importante tener y definir qué es lo que es la propiedad. La propiedad es un factor muy importante para lo que es el fin del gobierno. Realmente, una de las principales causas, ¿sí?, por las cuales se establece el gobierno civil es para temas de justicia. Dice en el capítulo 9 de los fines de la sociedad, de las fines de la sociedad política y del gobierno, dice lo siguiente. En el estado de naturaleza, un juez político imparcial con autoridad para resolver los pleitos que surjan entre los hombres, según la ley establecida. Pues en un estado así, cada uno es juez y ejecutor de la ley de la naturaleza, y como los hombres son parciales para consigo mismos, la pasión y la venganza puede llevarlos a cometer excesos cuando juzgan apasionadamente su propia causa y tratar con negligencia y despreocupación las causas de los demás. Es decir, que cada quien va a juzgar como le convenga. Y eso no es la justicia. Realmente hablamos de temas justos es cuando existe imparcialidad, cuando existe ley justa. Entonces, a mí me llama mucho la atención el por qué en nuestro estado de república nosotros podemos aún elegir a nuestros gobernantes, elegir el que preside, aquel que preside, ¿m?, por elección pública. Podemos acceder al voto, a una figura democrática que no sería lo ideal, pero por lo menos se acerca mucho más al principio bíblico y podemos elegir. Pero también llega la época donde podemos elegir a nuestros senadores. Podemos elegir el Congreso de la República. Pero mi pregunta es, ¿quién elige a los jueces? ¿Y por qué el pueblo no tiene acceso a esto? Bueno, eso es interesante revisar qué es lo que dice nuestra Constitución acerca de esto. Pero bueno, es importante recordar que uno de los fines políticos y del gobierno como tal es dictar juicio. Juicios justos sobre aquel que ha cometido una falta. Es decir, hoy está reinando la injusticia en nuestra nación y vemos que nadie hace nada para resolverlo. Vemos una fuerza pública que ha sido despojada hasta de su autoridad y de su armamento y no puede actuar en defensa de los demás ciudadanos, sino que se está atentando contra el derecho, contra ese derecho de preservar ellos su vida y de proteger a la nación. Entonces, ¿qué estamos fallando a nivel jurídico acá? ¿Cuál es la falla que estamos presentando nosotros en nuestra nación? Es bueno revisar y este libro realmente nos da una idea más clara de lo que es la justicia. ¿Sí? Un aspecto muy importante acá es el tema de propiedad. La libertad y la posesión de todos los individuos, es decir, todo lo que a hoy le da el nombre genérico de propiedad. Propiedad es algo de lo que tú puedes disponer cuando lo necesitas. Es decir, es tuyo porque tú dispones de él en el momento que necesites disponerlo. Cuando tú no puedas disponer de eso, de lo cual es propio, o es de tu propiedad,
es decir, que ya no es tuyo. Algo está sucediendo ahí. Entonces, revisemos qué está sucediendo hoy en la actualidad con la propiedad y las posesiones de los colombianos. Todavía no hemos llegado al tema de la expropiación, bueno, de manera tan directa, ¿no? Pero no quiere decir que no vayamos a llegar pronto, si no hacemos algo para remediarlo. Entonces hay que llevar a conciencia a la nación de que esto está en manos de nosotros, como colombianos, como familias. Realmente la fuerza de la nación está en la familia. Y por eso que este tratado está diseñado para que lo podamos estudiar en familia y entender estos aspectos tan importantes. Es interesante ver que la fuerza pública, es decir, y el Estado como tal, está en obligación de hacer uso de la fuerza. Está en obligación de hacer uso de la fuerza y para eso yo quisiera leer algo que es propio de la física. Hace poco leía en las redes sociales, alguien publicaba, el que use la fuerza como método de protesta, que acepte la fuerza como método de respuesta. Bueno, llevamos 2 meses paralizados, ¿no? En un descalabro de lo que es la productividad de la industria colombiana. Como esta es la hora que no hay responsables aún y se pregunta quién va a responder, ¿no? Por la quiebra de muchas compañías, muchas empresas, eh, por, el, por el tema de la protesta, ¿no? Que realmente no fue una protesta, sino fue un atentado terrorista, terrorismo urbano. Pero efectivamente se aplicó, ¿no? Se usó la fuerza como un método de protesta y por no puede actuar también en legítima defensa con la fuerza y haciendo uso de las armas, sino más bien vimos una fuerza pública intimidada por los manifestantes. Vimos una población intimidada también por estos encapuchados, por estos hombres que sembraron el pánico y el terror en el Valle del Cauca, aquí mismo en Bucaramanga, en las principales ciudades, en Bogotá, eso fue bastante fuerte. Y ya tienen un nombre, ¿no? Ya se hacen llamar de cierta forma. Pero dice, veamos aspectos de la física básica, las leyes de Newton. Primera ley de Newton, que es la ley de la inercia. Todo cuerpo se conserva, todo cuerpo conserva su estado de reposo o de movimiento, rectilíneo y con velocidad constante a menos que lo afecte una fuerza externa. Mire esto. Segunda ley, la ley de la proporcionalidad. Cuando se aplica una fuerza constante a un cuerpo, la aceleración producida es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Yo sé que esto suena un poco enredado, pero realmente no es tan complicado. Y por último, la tercera ley de Newton, la acción y reacción. Toda acción corresponde a una ¿qué? A una reacción de igual magnitud y de sentido contrario. Esto definitivamente fue un desafío al Estado. Esto fue no solo una provocación, no, realmente fue un atentado directo contra la población. Y el Estado está en legítima defensa de responder ante estos actos vandálicos. Y vimos cómo se dividieron las opiniones, ¿no? Cómo incluso desde el gobierno, desde los gobiernos locales como la alcaldía de Bogotá, se atacó de manera muy fuerte a la fuerza pública, a la Policía Nacional. Y cómo sus generales, sus comandantes estaban en desacuerdo con esas medidas gubernamentales, porque no se estaba apoyando la autoridad, ¿sí? Como tal, sino se estaba desautorizando a la misma fuerza pública. Entonces estamos cayendo en una anarquía total. ¿Cómo entender todo esto? Bueno, es por eso que estamos tratando este tema. Segundo Tratado de Gobierno Civil de John Locke, un tema que abarca mucho más de estas cosas. Temas de propiedad, temas de derecho, temas de libertad, ¿sí? Temas de autogobierno, hasta temas familiares, ¿sí? Porque es que la familia nunca se escapa de esta problemática, sino es algo que afecta directamente a la familia. Entonces, recomendadísimo para que podamos abordar estos temas
de gobierno, que no sé, cuando nos dicen la palabra gobierno, inmediatamente nos hacemos la imagen del Estado, de Duque, y de Petro, y del uno y del otro. Pero realmente el segundo tratado de gobierno civil empieza con un tema de ley natural, o sea, realmente lo que es como una perspectiva más clara de lo que es la naturaleza humana, ¿sí? Algo que hay allí ya en el corazón del hombre desde su nacimiento, algo que se llama conciencia. Hay una ley de la razón, la cual opera en el ser humano, y de la cual muchos estamos viendo que están traspasando esa ley de la razón, están actuando como si fueran animales. No, realmente el hombre no es un animal, el hombre es un ser humano que razona, es un ser humano que puede tener control de sus acciones, de sus palabras, de sus ideas, de sus pensamientos a partir de las verdades bíblicas. Es decir, que no es algo que él se inventa, sino que puede adquirir a través del conocimiento de Dios. Entonces, supremamente recomendado este texto. Bueno, ustedes se preguntarán si este es el segundo tratado. Entonces, ¿cuál es el primer tratado? Bueno, el primer tratado del gobierno civil de John Locke habla acerca del derecho divino de los reyes. ¿Por qué? Esa idea del derecho divino de los reyes es una idea falsa, ¿sí? Él está desmintiendo esta doctrina. Entonces se centra más que todo en eso. Pero en este ya es un tratado mucho más práctico, que viene a muchos temas de actualidad, y realmente lo vamos a quedar gringos, como dicen popularmente, vamos a quedar perdidos, ¿sí? Del tema. Entonces es importante que tengamos esto en mente. Bueno, ya me queda poco tiempo para terminar. Hay muchos otros temas más que hubiera querido abordar con ustedes. En esto ya no alcanzo a hablar mucho de los demás temas, así que se los voy a presentar rápidamente. Uno de ellos es Liberando las Naciones, Mark Belites, y aquí está con Stephen McDowell, con un tema de principios bíblicos de gobierno, educación y economía política. Un recomendado, muy, muy recomendado. El otro que quiero ya para terminar, la reformulación de la justicia social. Y este me interesa bastante en este tiempo, ya que estamos viendo cómo eso es lo que se está peleando en las calles, ¿no? Pues están reclamando justicia social. Entonces realmente necesitamos definir qué es eso, qué es lo que es la justicia social, realmente qué es eso. Por eso está la palabra reformulación de la justicia social. Tenemos una idea errada de lo que es la justicia social y estamos reclamando cosas que realmente no son justas, sino estamos reclamando cosas injustas. Entonces tenemos que revisar muy bien eso, y Darren Miller lo presenta muy bien en este libro. Realmente este libro nos llevan a pensar mucho más allá de esto. Entonces, agradecemos, muy agradecidos por este tiempo que me permitieron aquí exponer estos temas. Son temas de pensamiento, así que son temas bastante largos, pero bueno, pudimos abarcar varios aspectos muy importantes. Espero haya sido de su agrado y haya sido algo de muy buen provecho para cada uno de ustedes. Entonces, agradecemos a cada uno de ustedes, a Jorge por la invitación, y espero tener próximamente tener otro tiempo en el que podamos revisar algunos otros textos más que puedan ser de su ayuda. Muchas gracias. Bueno, gracias a Esteban y gracias realmente por esa maravillosa literatura que nos ha mostrado hoy. Y espero realmente que muchos podamos tener ese contacto con esa literatura y familiarizarnos realmente y mirar y poder saber qué es lo que está pasando realmente a nuestro alrededor. Porque como decía, de pronto estamos luchando por cosas que ni siquiera sabemos, ni siquiera tenemos el contexto, un contexto básico de lo que, por lo que estamos luchando. Yo creo que en ocasiones nos unimos a causas ajenas que ni siquiera sabemos cuál es la razón de ser. Así es que bueno, es una buena, un buen motivo para familiarizarnos y entrar un poquito en lo que es esa literatura de gobierno civil bíblico. Gracias a Esteban, gracias a nuestros oyentes y bueno, invitación para el próximo jueves, 4 de la tarde, nuevamente en su segmento Gobierno Bíblico. Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias a los oyentes. Chao.